Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Ya hemos revisado varios versículos del capítulo 8. Hoy estamos en la quinta parte de este capítulo. Y habíamos detallado ya que una nueva y maravillosa vida en el Espíritu. Pero la vida en el Espíritu está contrastada con la vida en la carne en estos versículos. Y decíamos que nuestra obligación es vivir en el Espíritu. No se trata simplemente de que yo pueda o no escoger. El momento en que yo me considero o siento que Jesús me rescató, en ese mismo momento yo tengo la obligación de vivir en el Espíritu. Hemos revisado ya los versículos 12 y 13 referente a que en estos dice, nuestra deuda es con el Espíritu y no con la carne. Literalmente estos dos versículos en la palabra de Dios dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta es la bendita palabra de Dios. Ahora, mencionando esto en que deudores somos, pero menciona ahí claramente la palabra no a la carne. ¿Para qué vivamos conforme a la carne? No, no se trata de eso, porque la carne, otra vez en el sentido estricto de la carne pecaminosa, en rebelión contra Dios. A esto es lo que se refiere al decir vivir conforme a la carne. No nos dio nada bueno. La manera como nosotros procedimos y realizamos nuestras actividades conforme a satisfacer la carne, esto no es nada bueno. Por lo tanto, no tenemos ninguna obligación de complacerle o consentirle. ¿A quién? A la carne. Cuando nuestra deuda es con el Señor, no con la carne. ¿Por qué? Recordemos, el sacrificio cruento que nuestro Señor Jesucristo hizo es para salvarnos. Por lo tanto, nosotros debemos estar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Aquí nosotros vamos a ver en este enunciado en donde dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué es lo que sucede? Moriréis. Ahora, Pablo nos recuerda constantemente que el vivir conforme a la carne termina en muerte. Necesitamos ser recordados porque muy seguido somos engañados al pensar que la carne nos ofrece vida. Y esto no es así. Recuerde, el vivir en la carne es precisamente lo que decíamos nosotros acá arriba, en el sentido estricto de la carne pecaminosa que está en rebelión contra Dios. Ahora, dado esto, nosotros vamos a concluir estos versículos 12 y 13 mencionando algo referente a que por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Cuando nosotros dependemos, cuando del Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, dice aquí, cuando hacemos morir las obras de la carne, forzando a la carne pecaminosa a someterse al Espíritu. Debemos hacerlo por el Espíritu. Recuerde, el Espíritu mora en nosotros y nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. De otra manera, seremos como los fariseos y espiritualmente orgullosos, creyendo además que son por nuestras fuerzas, que nosotros podemos hacerlo, que nosotros tenemos esa capacidad y no es así.
Vamos a ver exactamente lo que aquí corrobora Pablo. Pablo nos dice que no solo somos salvos por la obra del Espíritu, sino que también debemos caminar por el Espíritu si queremos crecer e ir tras la santidad en el Señor. Recuerde, no podemos ser como algunos de los Gálatas que pensaron que podían comenzar en el Espíritu y luego encontrar la perfección espiritual a través de la carne. Y esto no es así. Lamentablemente, muchas personas creen que solamente aceptando a Cristo está todo bien, pero ¿qué hay de su estilo de vida? ¿Cambió? ¿Por quién se está usted dirigiendo o permitiendo la influencia de la carne o del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué es lo que menciona precisamente aquí? Nosotros vamos a ver en Gálatas 3:3, la palabra de Dios es muy clara y dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es esto. No se trata simplemente, como le decía anteriormente, de aceptar a Cristo o creer que yo soy ya una nueva criatura. Pero, ¿cómo está mi vida? ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿Cómo yo estoy comportándome? ¿Estoy dependiendo de quién? Ahora, para esto vamos a ver más adelante los versículos 14 y 15, en donde viviendo en el Espíritu significa viviendo como un hijo de Dios. Qué importante, y esto quiero repetirlo. En los versículos 14 y 15 vamos a ver exactamente que viviendo en el Espíritu significa viviendo como un hijo de Dios. Entonces, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso debe ser nuestro testimonio. Ahora, ¿qué dice estos versículos 14 y 15 de el capítulo 8 de Romanos? Declara, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muy claro. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué importante. Mire, hasta nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Cuando nosotros somos adoptados por el Espíritu, por ese espíritu de adopción, definitivamente nuestro clamor es a nuestro Dios, declarándole, diciéndole, Abba, Padre. Ahora, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes? Es adecuado que los hijos de Dios sean guiados, recordemos una vez más, que cuando estamos viviendo en el Espíritu, nosotros debemos comportarnos como hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios sean guiados por el Espíritu de Dios. Sin embargo, no debemos pensar que ser guiados por el Espíritu es una condición previa para ser un hijo de Dios. Recuerde, no debemos pensar que ser guiados por el Espíritu es una condición previa para ser un hijo de Dios. En lugar de eso, nos hacemos primero hijos y luego el Espíritu de Dios nos guía. Qué importante. Y que nosotros ahí podamos darnos cuenta exactamente de lo que esto significa ser hijos de Dios. Más adelante vemos como Pablo también dijo, todos los que van a la iglesia, estos son hijos de Dios. Él no dijo así. Todos los que leen sus Biblias, estos son hijos de Dios. Tampoco dijo así. Todos los que son patriotas de su país, estos son hijos de Dios. No, no lo dijo. Todos los que participan en la comunión, estos son hijos de Dios. En el texto
escuche esto por favor. En el texto, la prueba para ver si somos hijos es si somos guiados por el Espíritu de Dios. Mire, entonces, ¿qué significa todo esto? Aun cuando muchas personas puedan asistir a la iglesia, aun cuando lean la Biblia, aun cuando se consideren que están haciendo bien las cosas, tanto con su país como con los decretos y demás, miremos, todos los que participan en la comunión, ¿es suficiente para ser hijos de Dios? No. Esto es necesario. Ir a la iglesia, leer la Biblia, estar en comunión con Dios. Pero el hecho es de que con todos estos antecedentes adicional, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Interesante. Así que, ¿cómo nosotros estamos? ¿Cómo nosotros nos sentimos? ¿Qué es lo que nosotros vemos en nuestra actitud, en nuestro comportamiento y hasta en nuestro modo de hablar? ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Es una muy buena pregunta. Ahora, el hecho es de que con todos estos antecedentes anteriores, somos guiados con dirección. Dependemos del Espíritu Santo, por lo tanto, estamos en el camino correcto. Somos guiados al acercarnos a Dios. Allí nosotros sentimos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo cuando sentimos la presencia, el acercamiento a Dios. Y somos guiados por un gobierno de autoridad. Aquí representa exactamente de que la dependencia tiene que ser total de nuestro Dios. Aquí vamos a ver un comentario de Spurgeon en donde él dice, somos guiados mientras cooperamos con el líder. No dice, todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios. No, el diablo es un conductor y cuando entra en los hombres o en los cerdos, los conduce furiosamente. Recuerda, como todo el hato corrió violentamente hacia el mar y se ahogaron. Cuando veas a un hombre fanático y salvaje, cualquier espíritu que haya en él no es el del Espíritu de Cristo. Aquí entonces nos damos cuenta, sí, nosotros podemos ser guiados por diferentes espíritus, pero lo importante es sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces todos nosotros podemos sentir que somos conducidos, guiados, pero por el Espíritu Santo y no por cualquier espíritu. Y vemos aquí adicional, ¿a dónde nos guía el Espíritu Santo? Nuevamente veamos aquí, nos guía al arrepentimiento, nos guía a pensar poco en nosotros y mucho en Jesús. Él nos guía a la verdad, nos guía al amor, nos guía a la santidad, nos guía a ser útiles. Entonces, mire, esto es cuando nosotros sentimos, sí, que hacemos algo, pero sentimos algo que no está de acuerdo con lo que el Señor nos dijo, hay ese arrepentimiento y no volvemos a hacerlo. Y esto implica que nosotros tenemos siempre que estar pensando si lo que estamos haciendo es agradable a Dios, es agradable a nuestro Salvador. Y debemos estar siempre guiados por la verdad, amor, santidad y sobre todo ser útiles a la obra del Señor. Esto implica que nosotros podemos ver que fácilmente nosotros podemos darnos cuenta cuando somos guiados por un espíritu y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Allí nosotros nos vamos a dar cuenta cómo Dios está obrando y cómo sentir su divina presencia.
Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Vamos a profundizar más la próxima semana.